Marisa vivió un auténtico cambio de milenio cuando, en el año 2000, ella y su marido dejaron Aragón para empezar su vida de recién casados en Gijón, Asturias. Jaca es una ciudad importante para mí porque allí, nací, estudié muchos años, posteriormente me casé, empeñé en casarme en Jaca. Tenía planes de cambiar un poco de vida. Me encantan las montañas, o sea, son mis montañas, pero se me caían un poco encima y quería bajarme por lo menos aunque fuera Huesca o Zaragoza. Total que de Huesca a Zaragoza acabamos en Gijón. ¿Qué tal, Marisina? ¡Qué sorpresa! Hombre, Mañica, ¿cómo estás? No, de Mañica, nada, soy Fata. No, hija, pero Fata no te lo puedo decir aquí, Marisa, que la gente aquí Fata es como medio tontita. Bueno, estamos. ¿Qué tal vas? Fatos son los de Huesca, que no te Ay, enteras, es que te lo he dicho verdad, 1000 es veces. verdad. Bueno, pues Fatita, ¿qué tal? El tiempo nos ha hecho juntarnos, unirnos y nos compenetramos, sobre todo trabajando muy bien. Tenemos una energía muy parecida y somos muy cariñosas las dos entre nosotras, hemos estado las dos siempre en momentos importantes de la otra. Iba a subir a la torre, hacer unas fotos Ay, porque hace un día pues fabuloso. sí, buena idea. Pues yo te ¿Subes? acompaño, claro. Venga. ¿Qué tal pues ahora. todo? Cuéntame. Bien, ¿Bien? Sí. Ahora pues. ¡Ay, qué maravilla, Ya, por la Dios! verdad, se te olvida lo impresionante que es esto, ¿eh? Es que es una gozada. Mira, se ve el mar, Sí, no, el espectacular. horizonte, sí, está precioso ahora mismo. Le tengo que dar también las gracias de que me dé la oportunidad de volver a trabajar con ella, porque no es fácil ahora mismo. No sé si es un rasgo típico de los de Aragón, pero es una tía muy peleona y no se le resiste nada en la vida. Ah, ya me he ido. Hola, perdón, que me he liado, Ay, hola, corazón. ¿Qué tal te ha ido? Bien. El valor del amor a nuestra familia, yo pienso que fue una de las cosas, y a nuestros amigos, fue una cosa que nos unió. El 2002 fue un año en el que nació Ángel, entonces nuestra vida se empezó a formarse, ¿no? Y fue cuando creamos ya nuestro hogar aquí en Gijón. Se ensombreció porque ahí en ese segundo año murió mi madre y fue un palo muy gordo. Vale. Espera un momento, perdona, pero es que estas son cosas que pasan del tema que no pensaba yo que me afectaría tanto, pero bueno, me afecta. Luego hasta la playa. ¿Nos mojamos? ¿Qué hacemos ahora? Venga, vamos. Venga, vamos, rápidamente. Ay. Con nuestros hijos es muy divertido porque los dos son deportistas, son los dos grandes nadadores. Ángel es todo un campeón. Y bueno, estamos con ellos muy entretenidos. O sea, nuestra vida gira en torno al trabajo prácticamente y a ellos. ¡Una carrera! ¡Que no! ¡Que se me va a caer todo! No puedo, Ara. Me llamo Ara y mi nombre viene de un río de Huesca. Ara, fue por el río, por el pueblo, fue como un homenaje a nuestra tierra también. ¿Está fría? ¡Seguro! ¡Ostras! ¡Ay, qué limpia está! ¡Qué maravilla! Son un encanto, son amorosos y, lo dicho, aman tanto Asturias como Aragón. ¡Me cago en la mar! Está fría, ¿eh? Cuando estoy aquí echo de menos a mi abuela, a mi abuelo, a los tíos, a los primos. Tati.
Alberto es el amor de mi vida. Es una persona excepcional, los valores, con una sensibilidad. Es muy noble, cosa que han heredado sus hijos. Y es un muy buen padre. Esto es una historia que hay que ir trabajando día a día y la verdad que estoy encantado de compartir mi vida con ella. Iniciamos una vida en común, ella lo dejó todo por mí, se la ha tenido que luchar para volver un poquito a estar en el sitio que se merece. Venga, ¿nos hacemos una foto? Para los yayos. Más tata. Guay. Mi familia de Huesca, pues claro, mi suegra, mi cuñada, mis 3 niños mayores, son también una pasada. Llegar y poder abrazarles y hacer la comida familiar es algo especial cuando vas allí. San Lorenzo es muy especial para nosotros. Esas son las fechas en las que tenemos que ir siempre. O sea, el 8 para estar el 9. O sea, es como cita obligada. Aragón para nosotros lo es todo, es donde hemos nacido y ya lo dice el dicho, de bien nacido ser agradecido. Y las raíces nunca están ahí, nunca se olvidan. Llegamos casi siempre a Piracés en verano y al abrir las puertas de tu casa y las ventanas y todo es una sensación muy buena. Un verano sin Piracés no tiene sentido. Es mi familia. Se echa mucho de menos la tierra, eso está claro. Lo notamos a partir de Tudela, que ya empiezas a notar el azul del cielo aragonés y se nos abre el corazón. Y el abrazo con todos y es un sentimiento difícil de explicar. Y yo ahora también tengo corazón partido. No dejaré de ser nunca aragonés, pero ya empieza un poco a hacerme ya el tema asturiano. Ay, gracias. Este para ti. Venga, y otro. Yo, lo voy a probar yo. Ay, mira, sidra. Mira, guay. están escanciando. Están escanciando. Un colín. ¿Quién lo quiere? Venga, yo. Venga, Alberto, ánimo. ¿Viste ahora qué alto lo echan? Este es largo, ¿y Alberto? Salud. Este es un culín de amigos, ¿qué se dice? Madre mía. ¿Y ahora qué se hace? Se tira Y se limpia. ¡Ay, ya has aprendido la cultura de la sidra! La sidra aquí tiene un valor espectacular. La fiesta de la sidra en Gijón es muy, muy importante. El mercado que hacen, el mercadín de la sidra, es espectacular. Todo muy tematizado en torno a los productos sidra y manzana. Y el queso. Es aquí como una cultura muy, muy fuerte. Cuando llegamos aquí, claro, lo difícil es hacerte un hueco entre la gente. Mis hijos no tienen aquí familia de sangre y son los tíos de no sangre, que les llamamos siempre, los tíos de no sangre, que son como la alegría, ¿no? La alegría a raudales, con los que compartimos un poco de todo, los niños, las sidras, las salidas, compartes playa, lo compartes un poco todo, es la alegría, vamos. Llegamos, más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!
Y yo creo que está hecha Asturias perfectamente. No le sale el queyeo, pero bueno, la sidra se le da bien. En el grupo aquí de la juerga de Asturias, como siempre, o sea, bien, perfecto. Está encantada de estar aquí y nosotros también con ella. ¿Qué, Marisa? Entonces, ¿qué? ¿A dónde vais? A Cudillero. ¿Qué es que? ¿Una cena de sorpresa? Bueno, una sorpresa. Entonces, por mi cumpleaños y marchamos. ¡Qué guay! ¿Os animáis? Un atardecer impresionante. Yo con Cudillero tengo una predilección especial. Vamos al barco, cariño. ¡Corre! Pero aparte es el concejo. El concejo es muy bonito, tiene mar y montaña. Quizás por eso estoy como más enamorada de ellos. En el pueblo nos dieron unas cintas, la rosera azul, del Pilar de Zaragoza, exactamente. Y hoy queríamos aprovechar para colocarlas en este barco maravilloso y en así homenaje a tanto Asturias como Aragón. Unimos de alguna forma Asturias y Aragón, o sea, nuestras dos vírgenes, la cinta del Pilar y por otra parte la Santina, que es quien les protege también en Asturias.